por él. Queremos agradecer a cada uno de los que han participado en las diferentes programaciones de este día. Escuela sabática, los minutos misioneros, en el culto divino. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nuevamente queremos extenderle una cordial bienvenida a todos los que estamos conectados en esta mañana. Así que ustedes son muy bienvenidos aquí a la programación, escuchar la palabra del Señor. Antes de continuar, pues queremos nuevamente encomendarnos en la mano del Señor para que sea el Espíritu de Dios quien dirija todo lo que se va a hacer durante esta hora que falta, durante el sermón, durante la predicación. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en el nombre de Jesús te suplicamos y te pedimos que en este momento, Señor, tú tome control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Ven, Espíritu Santo, y tome el lugar que te corresponde en mi vida. Que desaparezca el hombre y sea tú, Señor, quien hable, quien dirija, quien bendiga a todos los que están escuchando en este momento y me bendiga a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en esta mañana queremos analizar 3 puntos que tienen que ver con el tema que vamos a presentar. Primer punto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Yo voy a leerlo para ustedes. Voy a leerlo para ustedes. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es la exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Por lo tanto, el primer punto consiste en que nunca piense que Dios te olvidó cuando esté pasando por ese momento difícil. Todo hijo de Dios experimenta algún tipo de tormenta en el camino, en el diario vivir, pero nunca pensemos de que estamos solos. Dios está presente en medio de la tormenta. Segundo punto, en el libro de Job, en el capítulo 19, diecinueve 27, dice así: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que el segundo punto consiste que en medio de la prueba, tú te atrevas a seguir confiando en Dios. En medio de la prueba, tú te atrevas a seguir confiando en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, experimentamos diversas pruebas, pero en medio de ellas, sigamos confiando en el Señor. Y el tercer punto se encuentra también en el libro de Job 42:5. Dice Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el tercer punto consiste en que las pruebas nos preparan a nosotros para tener una experiencia más profunda con Dios, subir un escalón más
Así que por lo regular hay personas que cuando están pasando por una crisis, entonces ellos pierden de vista a Dios. Inclusive hay muchas personas que un día estuvieron en la iglesia y no pudieron soportar esa prueba y abandonaron el camino. En la época de Jesucristo, muchas personas empezaron a caminar con Jesús y a mitad de camino se regresaron a vivir el estilo de vida que antes habían vivido. No pudieron soportar allí la prueba, pero la prueba no la miremos como algo que sea un castigo de parte de Dios, sino pensemos que una experiencia, que una bendición vamos a extraer cuando ya haya pasado esa prueba y hayamos soportado. Porque si analizamos la vida de Job, fue terrible lo que él pasó. Perdió todo lo que tenía, perdió su esposa, perdió sus hijos y también le vino una enfermedad terrible a él. Pero él siguió creyendo en Dios y siguió creyéndole a Dios en medio de la prueba. Y entonces ya conocemos el final de la vida de Job. Así que ahí queda como ejemplo para cada uno de nosotros que Dios está presente en medio de la prueba. Todos los hijos de Dios del pasado pasaron por esa tormenta, por ese huracán, pero todos tuvieron un final feliz. Así que yo le exhorto que cuando estemos pasando por ese momento difícil, en lo que menos debemos pensar es que Dios se ha olvidado de nosotros. Él está ahí. Él está ahí. Sigue confiando en Dios. Sigue esperando en Dios. Y Dios va a responder. Así que el tema de esta mañana, si fuéramos a ponerle un título, sería Del palacio al desierto. Y creo que con la ayuda de Dios vamos a sacar una enseñanza que va a ayudarnos a nosotros en el diario vivir. Porque vamos a aprender de la experiencia que tuvo Moisés, el cual hace ya muchos años que sucedió. Pero esa experiencia, una similar, cada día la experimentamos hoy día en este mundo. Así que yo quisiera que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 2, versículo 15. Éxodo 2:15. Y antes de leer estos dos versículos, el 15 y el 16, vamos a hacer un pequeño recuento de la vida de Moisés. Yo creo que todo lo que estamos conectados hemos leído acerca de la vida de Moisés y también hemos escuchado acerca de la vida de Moisés. Moisés milagrosamente fue sacado del agua. ¿Por qué? Porque ya la mamá de Moisés no pudo sostenerlo allí escondido, sino que llegó un momento donde ella toma la decisión de preparar esa pequeña embarcación, ese barquito, y entonces lo tira al agua, y lo hizo con el propósito de que Dios lo amparara, de que alguien pudiera sacarlo de allí. Y el espíritu de profecía dice que los ángeles pusieron ese deseo en el corazón de la hija del faraón para que justo en el momento que iba pasando Moisés, el bebé, ella llegara allí
al río a bañarse, y así sucedió. Milagrosamente fue sacado, y entonces Moisés se crió en el palacio del faraón. Es decir, que Moisés allí en ese lugar no le faltaba nada, humanamente hablando. Moisés no tenía la preocupación de comer, de estudiar, de vestir. Todo lo que Moisés necesitaba, allí lo tenía. Y yo quiero que leamos ahora en Éxodo capítulo 2, versículos 15 y 16. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cuál fue en la historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Faraón estaba persiguiendo a Moisés para matar? Muy bien, un día Moisés salió del palacio y fue allí al campo donde estaban los esclavos, donde estaba el pueblo de Dios esclavizado. Y Moisés miró a un egipcio que estaba maltratando a uno del pueblo. Y Moisés lo defendió, le quitó la vida al egipcio y lo sepultó allí en la arena, pero alguien lo vio. Y Moisés salió corriendo y se fue. Por esa razón, porque él sabía que lo estaban persiguiendo para matar. Y él se fue para escapar por su vida. Y entonces vamos a leer el versículo 16. Moisés sale corriendo del palacio. ¿Hacia dónde? Él no sabía a dónde ir, porque él salió corriendo para defenderse, para evitar de que lo mataran. Así que no fue algo planificado, sino que como consecuencia lo mismo, pues él salió de allí, de ese lugar. Entonces sale sin comida, sale con la ropa de encima. Moisés salió sin nada, salió sin nada. Y cansado de caminar, con hambre, con sed. Entonces el versículo 16 nos dice lo siguiente: estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Llegó allí frente a un pozo y allí estando Moisés sentado frente a ese pozo, esperanzado de que alguien le dijera: toma algo de comer, vente para mi casa. Allí estaba él frente al pozo, solamente amparado en la misericordia de Dios. Cuando uno está pasando por un momento difícil, uno siempre mira con el propósito de que alguien me va a ayudar, de que alguien me va a sustentar, de que alguien va a proveer para mí. Y fue lo que Moisés pensó cuando miró que estas mujeres iban llegando allí al lugar. Allí viene mi esperanza. Algo de comer voy a obtener a través de ella. Algún techo me van a ofrecer, porque estaba solo allí en el desierto sin nadie. Después de tener todo lo que necesitaba, de la noche a la mañana sale corriendo y queda sin nada.
desamparado. Y llegaron las muchachas y Moisés la defendió, le ayudó y las muchachas se fueron. Y él realmente no recibió lo que él pensó que iba a recibir. Se fueron y él se quedó allí. Pero la Biblia dice que cuando las muchachas llegaron a la casa de su padre, ellas le contaron la historia de lo que había sucedido, porque el padre le dice, ¿por qué regresaron tan rápido? Y entonces ella le dijeron que un hombre le había ayudado en ese momento. Y entonces el padre le dice, ¿y por qué lo dejaron? Vayan a buscarlo. Y aquí está la primera enseñanza para nosotros meditar. Dios está presente cuando tú y yo pensamos que ya todas las puertas se han cerrado. Dios está presente cuando nosotros pensamos que X persona podía ayudarnos. Dios está presente en medio del desierto. Por eso te exhorto y a mí mismo, para que en medio de la crisis, hermanos, sigamos contemplando a Jesucristo. Sigamos confiando en Jesús, porque Él tiene control de todas las cosas. Nunca pensemos que estamos solos cuando nosotros estamos pasando por esa tormenta, porque eso es regularmente lo que viene a nuestra mente. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? Porque una cosa es servirle a Dios cuando las cosas están favorables y otra cosa es cuando la tormenta está azotando nuestra vida. Pero Él está presente. Y entonces Dios puso en el corazón del padre de estas muchachas para que lo fueran a buscar. Para que lo fueran a buscar. Y lo llevaron. Y entonces allí Moisés ya está teniendo un techo. Moisés está rodeado de personas y Moisés tiene alimento. Yo quiero que vayamos al capítulo 3, el versículo 1. Estando Moisés apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Es decir, que Moisés no era el dueño de las ovejas, pero por lo menos estaba allí cuidándolas, eran de su suegro. Así que él ahora está mejor que como estaba antes, como estaba antes. Y vayamos al capítulo 3, versículos 10 y 11, lo que fue la lectura bíblica, para que allí analicemos algo. Dios se le presenta a Moisés y Dios le dice lo siguiente en el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo,
los hijos de Israel. Moisés, cuando escuchó eso, realmente quedó sorprendido. Y Moisés le contesta en el versículo 11 lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Vamos a analizar aquí porque en verdad le digo. Y quisiera que por favor me dejaran ahí las dos citas bíblicas. Gracias. Vamos a analizar, hermano, porque la palabra de Dios tiene sabiduría. La palabra de Dios es una guía. La palabra de Dios es el mapa. La palabra de Dios es la expresión del carácter de Dios reflejado aquí en la Biblia. Dios es poderoso. Dios no se equivoca. Así que esperamos que el Señor ahora, al analizar el versículo 10 y el 11, ilumine nuestra mente para nosotros sacar una enseñanza, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. Primer punto, hermanos. Dios tenía un plan con el pueblo y también tenía un plan con Moisés. Pero estando en el palacio, allá con el faraón, en medio de las riquezas, en medio de la pompa, en medio del paganismo, en medio de la abundancia, realmente Dios no podía usar a Moisés. No estaba preparado para Dios glorificarse y hacer lo que él se había propuesto hacer. Por eso, hermanos, vuelvo a decirte lo siguiente. El apóstol Pedro dice, gozaos cuando estemos pasando por ese momento difícil. Y realmente es difícil uno gozarse en medio de la prueba. Es difícil uno gozarse cuando uno ha perdido la casa, cuando uno ha perdido el trabajo, cuando uno ha perdido un ser querido. Es difícil. Más sin embargo, él exhorta y dice, gozaos en medio de la prueba. Dios no manda la desgracia. Dios no es el autor de los problemas, pero Dios permite que lleguen a nuestra vida. Y el que soporta la prueba, entonces verá la gloria de Dios, porque detrás de cada prueba hay una enseñanza que vamos a sacar. Es decir, que cuando Moisés está frente al pozo, era el comienzo de la bendición que iba a llegar a su vida. Cuando tú estés allí en el desierto de este mundo, cuando esté allí frente al pozo de este mundo, siempre piensa lo siguiente: mi Padre está presente y Él sabe lo que está haciendo. No importa que esté derramando lágrimas, no importa cómo esté, siempre percibe a Dios en medio de la prueba. Mantén tu vista puesta en Jesucristo en medio de la prueba, porque después de eso, hermano, tú vas a sonreír.
Entonces, razón humanas tendríamos para sentirnos mal cuando estamos pasando por ese momento difícil. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Había llegado la oportunidad de Dios para dirigir a Moisés. Y allí, en medio de la desgracia, era la oportunidad de Dios para conducir a Moisés. Ahora, Moisés le contesta a Dios como cualquier persona puede contestarle, porque realmente lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés no era realmente cualquier cosa. No era realmente cualquier cosa. Y por eso fue que él, de una manera sorprendente, le dice a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque Moisés se sentía insignificante. ¿Quién soy yo? Yo no tengo nada. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Y nótese que esa expresión no fue alguien que la dijo de Moisés, sino fue Moisés mismo quien dijo de él mismo. Porque una cosa es que uno saque una conclusión de una persona y en un momento dado alguien diga: pero bueno, ¿qué será lo que esta persona pretende ser? Hay personas que hacen eso. Pero en este caso fue Moisés quien lo dijo, porque así era como él se sentía, humanamente hablando. Él conocía que él había salido del palacio. Él sabía quién era Faraón. Moisés sabía que había salido corriendo porque lo iban a matar. ¿Cómo voy a enfrentar ese poder? Todas esas riquezas, toda esa pompa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es cierto, nosotros nada somos, porque nosotros nada tenemos. Pero no somos nosotros, es Dios. Dios estaba llamando a Moisés y lo estaba llamando para algo grande, muy grande. El mismo Dios que llamó a Moisés fue el mismo que te llamó a ti y a mí. Y él sabe lo que está haciendo. Así que no importa que el camino se ponga oscuro y estrecho. Dios sabe lo que está haciendo. Sigue hacia adelante. Nota el proceso. Mira cómo Dios está conduciendo paso tras paso a Moisés. Paso por paso. Primero está allí. Salió corriendo como un fugitivo. Un criminal mató a alguien. Segundo, no tengo nada. Estoy frente al pozo. Quisiera que alguien me dé algo de comer. Y ahí llegan las muchachas y entonces se empieza a abrir un panorama. Esa cortina que está frente a los ojos de Moisés que oscurece en el panorama, entonces se empieza a abrir y la bendición del Señor empieza a llegar de acuerdo a lo que Moisés podía recibir. Se lo llevan y va cambiando la vida de Moisés. Dios preparándolo para algo más grande, y eso es lo que está sucediendo en tu vida. Dios te está preparando para algo más grande. Así que no te enfoques en el momento difícil que está pasando ahora, sino enfócate en lo que Dios quiere hacer a través de ti. Eso no es nada. Dios tiene el control de ese momento que está pasando ahora. Y no importa si llora, puede llorar, pero sigue hacia adelante, que te espera algo mejor, más grande. Te quedaste en la calle sin tener dónde vivir. Sigue hacia adelante. Perdiste el trabajo.
Sigue hacia adelante, que es una preparación de tu carácter para Dios poder usarte. Así que ahí empieza la lucha. Ahí empieza la lucha. Entre Dios y Moisés. Porque ahora le corresponde a Dios convencer a alguien que siente que es insignificante. Le corresponde a Dios convencer a alguien que siente que no es nadie. A alguien que fue recogido. A alguien que lo llevaron y le dieron de comer. A Dios, entonces ahora le toca convencer a Moisés. Pero te digo algo, que Dios siempre sale ganando. Y alabado y glorificado sea el santo nombre de Dios por eso. Porque Dios no se da por vencido tan fácil. Dios dice, es cierto, tú no eres nadie, tú no tienes nada. Tú comes porque te dieron de comer. Y está allí apacentando las ovejas que ni siquiera son tuyas. Y allí, ¿cómo se llama? En el fondo, allí en el polvo de la tierra, ese era el momento de Dios. Ese era el momento de Dios. Dice el Señor, me toca a mí ahora. Tú estás preparado para recibir. Estás preparado para recibir. Y si uno lucha contra Dios, el amor de Dios te va a vencer. Porque el amor de Dios es muy grande, es muy poderoso. Así que recuerda que si en este momento tú estás pasando por una prueba o mañana va a experimentar una tormenta, piensa y háblate a ti mismo. Mi Padre me está preparando para algo más grande. Así que no lo voy a mirar desde el punto de vista negativo. No voy a renegar contra Dios, porque mi Padre me ama y mi Padre sabe lo que está haciendo. Así que no quiero enfrentar, no quiero, ¿cómo se llama?, pasar por ese momento, pero mi Padre sabe lo que está haciendo. Él te está preparando para algo más grande. Y no piense en lo que tú eres, ni en lo que tienes, porque Dios no se basa en eso. Dios no se basa en el título. Dios no se basa si tú vienes de una familia reconocida. No es por eso. No es por eso. Dios te está preparando para algo grande. Y Dios, después de Moisés tratar de convencer a Dios, él realmente no pudo. Buscó muchos argumentos. Y el Señor le dice, pero mira, mi hijo, es que ese pueblo está esclavizado allí. Ese pueblo está sufriendo. Ese pueblo llegó hasta mí el clamor de ellos. Ellos gimen. Ellos están llorando, están muriendo, están pasando hambre. Y entonces el Señor le hace un recuento de la experiencia que está viviendo ese pueblo allá. Punto donde Dios utilizó para tratar de la sensibilidad del corazón de Moisés.
Después Moisés dice, mire, yo no sé, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo soy corto. Y Dios siempre tiene un recurso, tiene una ficha debajo de la manga siempre para convencernos a nosotros y decirnos, yo te estoy enviando, yo te escogí, yo soy, no eres tú. Hasta que finalmente Dios convenció a Moisés y Moisés llegó allá. Ahora Moisés no es la misma persona del pasado, del desierto. Ahora Moisés es un profeta de Dios. Y Moisés hizo el trabajo para el cual Dios lo llamó. Moisés recibió revelaciones de parte de Dios. Moisés no le faltaba nada porque todo lo que tenía después del llamado era porque Dios se lo había dado. Y todo lo que el Señor nos da a nosotros es bueno, es bueno. Así que después que Moisés duró 40 años en el desierto, dirigiendo ese pueblo, conduciendo ese pueblo, finalmente Dios lo lleva a un monte alto y le dice, mira la ciudad de lejos porque tú no vas a entrar. Y Moisés murió. Moisés murió. Pero Moisés no se quedó allí en la tumba, sino que Dios lo levantó y se lo llevó al cielo. Qué privilegio tan grande, más que el vivir allí en el palacio con todas las riquezas. Para eso le estaba llamando Dios a Moisés, pero Moisés no percibía, no entendía, no lo entendía. Empezó a caminar con Dios y a medida que fue avanzando, entonces fue adquiriendo experiencia, caminando con Dios poco a poco, poco a poco. Y Dios se lo llevó al cielo. Para eso lo estaba llamando Dios. Entonces vemos claramente que el Señor nos ayude a nosotros, porque, hermanos, una cosa es leer la historia de otra persona y otra cosa es experimentar. Le digo la verdad. Hay muchas personas, muchos hermanos que estuvieron militando en el camino del Señor, estuvieron caminando en la fila del Señor y hoy día no están porque le pareció que la prueba era demasiado fuerte y se olvidaron de Dios y se fueron al mundo otra vez. Pero nosotros que estamos escuchando la historia de Moisés, para nuestra enseñanza quedó registrada. Sé que como hijo de Dios hemos experimentado ese momento difícil. Y más sin embargo, lo que estamos escuchando en esta mañana, estamos frente a frente a Dios. Él
nos seguirá guiando. Pero no importa, como dijo Job, yo vine al mundo desnudo y así mismo regresaré. Así mismo regresaré. Así que él perdió todo, pero el Señor le multiplicó, le dio más que lo que tenía. Y a Moisés no solamente le dio cosas terrenales, sino que se lo llevó al cielo. Y ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero mientras estemos aquí, mantengamos nuestra vista puesta en el Señor. Y recordemos que cuando estemos pasando por ese momentito difícil que uno piensa y dice, bueno, pero, ¿por qué a mí me ha tocado tan duro? ¿Por qué? No piense que solamente a ti, porque el apóstol dice que no se os sorprenda de la prueba de fuego que le ha venido, porque también ellos experimentaron ese momento de prueba difícil, que inclusive muchos de ellos murieron violentamente y están descansando. El apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Pasó por este mundo y quedó como un campeón del Señor aquí. Pero su nombre, aunque está descansando allí en la tumba, su nombre está escrito allá en el libro que está allí en el cielo, en el registro celestial. Así que yo deseo que Dios te bendiga y piense que Dios está preparándonos para subir un escalón más alto en cuanto a lo espiritual. Es la única razón por la cual Dios permite que venga la prueba a nuestra vida. Moisés estaba preparado cuando aparentemente estaba en la desgracia, cuando no tenía nada. Ahí era cuando Moisés estaba listo para ser pulido. Dios te bendiga y te guarde. Que el Espíritu de Dios fortalezca nuestra fe cada día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Amén. 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 Vamos a escuchar un corito muy bonito que en este momento vamos a poner. Glorioso Dios, cantamos alabanzas, rendimos honor por todas tus grandezas, nos das tu bendición en nuestra senda aquí, nos guiarás, Señor, a tu mansión allí.
Querido Padre Celestial, ayúdanos. No sabemos en el momento que vamos a enfrentar una tormenta, pero ayúdanos, Dios, a no perder de vista tu rostro, no olvidarnos de ti, Señor, y ayúdanos a entender que tú estás presente en medio de la tormenta. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.